Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos al curso de ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a empezar con conceptos básicos. En principio vamos a hablar respecto a lo que nosotros conocemos como una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, y una EDP, una ecuación en derivadas parciales. De los cursos anteriores a este, ustedes ya han visto lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria tiene este aspecto. La derivada de y respecto de x es igual a una notación funcional. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica de una EDO? Tranquilamente tú puedes ver que existe una única función desconocida. Y esta función desconocida es y, que depende de una sola variable independiente. O sea, es un y de x o un y de t, o un x de t. Pero lo que está aquí es una función desconocida y que tiene como variable independiente solamente una variable. ¿Ok? Entonces existen métodos de solución, existen tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, existen diversas formas de solucionarlo y hacer su análisis también. Ahora, nosotros vamos a encontrar o enmarcarnos en lo que es una ecuación diferencial parcial. Las ecuaciones diferenciales parciales, por el contrario, tienen esta característica. ¿Por qué se llaman parciales o ecuaciones en derivadas parciales? Si ustedes recuerdan las derivadas parciales, ¿cierto?, de sus cursos anteriores, tienen esta notación. Bueno, ¿por qué existen derivadas parciales? Porque hay una función que depende de varias variables. Los mínimos son dos variables. Por ejemplo, en este caso tenemos una función u que depende de estas dos variables, x y y. Esta es la función desconocida. En este caso, un u de x, y. O puede ser un z de x, y también. No hay ningún problema. Un v de x, y. ¿Ok? Como mínimo hay que destacar eso, que esto pueden ser x1, x2, x3, hasta xn. Pueden ser muchas variables, de las cuales depende esta función desconocida. Pero como mínimo tenemos dos variables, que podemos llamarle x y y. O en todo caso x1, por ejemplo, ¿cierto? Y x2. ¿Ok? Ya dependiendo de la notación. O puede ser t o s, o puede ser xs, xt, etc. Pero como mínimo van a haber dos variables independientes. Las EDP, que son las ecuaciones diferenciales parciales, también contienen un conjunto de técnicas y también existe una clasificación. El día de hoy nosotros vamos a hablar de los conceptos básicos y vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales parciales que nos van a permitir entender mejor los procedimientos básicos para resolver una ecuación diferencial. Básicamente procedimientos directos. Ya a partir de la clase siguiente vamos a ver procedimientos un poco más elaborados y que corresponden a determinados tipos de EDPs. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la definición de lo que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Vamos a decir que una EDP es una ecuación que tiene esta forma. Mira, una función que va a depender de muchas variables, de una variable, ¿cierto? U, ¿cierto? Y de las derivadas de esta respecto a todas las variables. ¿Y es de qué? De primer orden, segundo, tercer, hasta el enésimo orden, por ejemplo. Ya, entonces esta notación que está aquí nos dice que una ecuación diferencial tiene esta forma y que permite anexar, ¿cierto? Conectar las variables independientes, que para nosotros va a ser todos los x sub i, o sea, x1, x2, así hasta x enésimo. La función que se busca, en este caso, la función u, la que queremos encontrar, ¿cierto? Porque acá hay un u, que es un u de x1, así hasta un x enésimo, y sus derivadas parciales. Todas las derivadas parciales que puedan existir, hasta el orden enésimo. O sea, por ejemplo, este sería la derivada parcial de u respecto de x1, ¿cierto? Como está aquí. La derivada parcial de u respecto de x2, y así en adelante hasta la derivada enésima, ¿cierto? Y acá puedes ver que hay derivadas cruzadas, ¿verdad? Entonces así en adelante. Esto es una ecuación en derivadas parciales o ecuación diferencial en derivadas parciales. Es algo a veces un poco complicado de entender, pero simplemente nosotros vamos a reducirlo a dos o a mucho tres variables independientes. Sí, porque es lo importante que tenemos que conocer
para poder manejar, empecemos con situaciones básicas y luego ir avanzando un poco en dificultad. Una pequeña observación. Una ecuación diferencial parcial de orden n, que pertenece a los naturales, ¿cierto? Porque n puede ser 1, 2, 3, ¿cierto? Es una ecuación en la que aparece una función desconocida. Esta función desconocida ya sabemos quién es, ¿cierto? Que es nuestro u en este caso, ¿no? Una u. Puede ser z, puedes ponerle un phi, puedes ponerle cualquier otra notación, ¿ok? Pero es la función desconocida. Y que depende de al menos dos variables reales. Profesor, ¿por qué no puede ser 1? Si fuese 1, sería un u que depende de x nada más, ya no sería una ecuación diferencial parcial. Sería una ecuación diferencial ordinaria, como hemos visto en la anterior. Ahora, junto a algunos de sus derivadas parciales hasta el orden enésimo, por ejemplo. ¿Sí? Hasta el orden máximo que pueda tener. Primer orden, segundo orden, tercer orden, etc. El curso está diseñado para las ecuaciones diferenciales parciales de primer y segundo orden, por ejemplo. Ahora, se dice que una EDP es lineal si es lineal respecto a la función desconocida, ¿sí? Y de todas sus derivadas parciales. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, tenemos una ecuación que podemos describir de esta forma, mira, ¿no? De la observación podemos decir que tenemos una ecuación diferencial que sería derivada parcial dos veces de u, por ejemplo, respecto de x dos veces, esto más, por ejemplo, x por u, ¿cierto? Igual a 0. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Esta ecuación es lineal? Sí, sí es lineal. Es lineal. ¿Y por qué es lineal? Por ejemplo, aquí acá. ¿Es lineal respecto a la función desconocida? ¿Esta función desconocida es lineal? Sí, es lineal. Tanto u como sus derivadas, puedes ver que están elevados a la 1. Profe, pero acá hay un 2. Esto significa que se ha derivado dos veces a esta ecuación, a esta función, ¿cierto? Esto es como decir la derivada de la derivada respecto a x de la derivada de u respecto de x. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Esto es esto, en notación un poco distinto. O también puede decirle que es uxx, no hay ningún problema. Son formas distintas de hacer la notación. Ahora, pero aquí toda esta derivada, porque esto es un símbolo, recuerda, está elevado a la 1. También la función u está elevada a la 1. O sea, es lineal. Ahora, el problema sería si es que fuese esto al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos esto, derivada de u, aquí dos veces, respecto de x dos veces, ahora esto al cuadrado, más xu igual a 0, 3 ponlo. ¿Esto sería lineal? No, esto sería ahora no lineal. ¿Sí? Sería no lineal. ¿Por qué? Porque no es lineal respecto a su función desconocida aquí, ni a su derivada tampoco. ¿Sí? Entonces sería no lineal ya. Entonces vamos a tener eso en cuenta al momento de resolver. Nosotros vamos a empezar con las ecuaciones, con las EDPs lineales, ¿sí? Así que vamos a concentrarnos en este tipo de situaciones primero, que es lo básico que tenemos que aprender al principio. La segunda definición viene respecto al orden de una ecuación diferencial parcial o una ecuación en derivadas parciales. Vamos a decir que es el orden de una EDP, simplemente es el orden superior de las derivadas parciales. Por ejemplo, aquí tenemos una segunda derivada, ¿cierto? Aquí el orden sería de orden 2. Profesor, pero está elevado al cuadrado. No, ahí no. Sería acá simplemente el orden máximo de la derivada que compone a la EDP. Aquí sería también de orden 2, solamente que sería lineal y aquí sería no lineal. Volviendo. Que figura en la ecuación, obviamente, el máximo orden. Es decir, el orden de una EDP es la derivada de mayor orden. Ahí está, explícito. ¿Qué interviene en la ecuación? Por ejemplo, mira acá. Aquí, ¿esto es una derivada parcial? Sí. ¿Cuánto es su orden? O sea, ¿cuántas veces ha sido derivado? Ha sido derivado una vez. Aquí también ha sido derivado una vez. Entonces, es de primer orden. O sea, cualquiera de ellos es de orden 1. Entonces, es una EDP de primer orden. Por otro lado, aquí tenemos una segunda derivada, ¿cierto? Esto es u respecto de x, nuevamente derivado respecto de x, o sea, respecto de x dos veces. Aquí también, mira, aquí puede ser derivada de u respecto a y nada más. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuese así? Mira, ¿no? Derivada de u dos veces respecto de x dos veces, menos la derivada de u respecto de y igual a 0. Esto también seguiría siendo una EDP de segundo orden. O sea, así, mira. O puede ser así, mira, derivada 2 de u respecto de x respecto de y menos derivada de u respecto de x, ¿no?
y esto igual a 0 también. Vamos a poner para hacer simplificar. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que también es de segundo orden. ¿Por qué? Porque la derivada máxima, ¿cierto? ¿De qué orden es? Es de orden 2. Por tanto, es de segundo orden la ADP. Mira que aquí estamos haciendo la notación tanto de esta forma como de esta forma, ¿ok? Para tener un poco más de... Ya, si a ti te gusta hacerlo de esta forma o de esta forma, no hay ningún problema. Yo recomendaría que te acostumbres a hacerlo de ambos, pero la forma más sencilla de verla es expresándolo de esta forma. Sí, no sé por qué, pero a mi juicio particular, esta forma es mucho más sencilla de ver y te va a dar mejores ideas que verlo de esta forma. ¿Ok? Ahora, una pequeña observación. A partir de ahora vamos a suponer, obviamente en adelante, de que estas funciones son suficientemente regulares. ¿Qué implica que sean regulares? Que todas sus derivadas parciales van a estar bien definidas y además van a ser continuas. Podemos decir que pertenece a una determinada clase, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la función u es de clase C2, ¿qué significa? Significa que existen todas sus derivadas parciales hasta el segundo orden. Y estas son continuas dentro de su dominio. Cuando tú ves que tienes aquí una función u o una función f es de clase C3, por ejemplo, significa que existen sus derivadas parciales hasta el tercero orden. Si tienes que u pertenece a la clase Cn, significa que existen sus derivadas parciales hasta el orden n. Y todas ellas también son que son continuos dentro de su dominio. ¿Sí? Eso significa este C2 en este caso. Además se sabe que las derivadas, ¿cierto?, mixtas o cruzadas, y u de x, u de yx, o sea, las mixtas o cruzadas son estos, mira. Decir que u de xy es igual a u de ¿quién? De yx, obedece a que al teorema de Schwarz. Esto se ha visto en cursos anteriores, el teorema de Schwarz, que te dice que existe una igualdad de las derivadas cruzadas. ¿Por qué? Pues aquí, u, ¿cierto?, que es de clase C2, es decir, su derivada existe hasta el segundo orden y además son continuas, ¿ok?, dentro de su dominio. Esto es algo que tiene que cumplirse para que se pueda existir o para que pueda darse el teorema de Schwarz, el de la igualdad de las derivadas cruzadas. Entonces, esto tú lo puedes escribir tranquilamente así, mira. ¿Cómo vas a leer esto? Vas a leerlo así, mira. Esto que se ha estado derivando en este orden, o sea, sería la derivada respecto de y de la derivada, ¿cierto?, de u respecto de x. Esto es lo mismo que decir la derivada respecto de ¿quién? A para allá, ¿cierto? A de x, derivada de u respecto de y. ¿Son iguales? Sí, por el teorema de Schwarz. No te olvides esto, gracias al teorema de Schwarz, que esto ya ha sido demostrado y como esto es un curso taller, no vamos a entrar a ese nivel. En general, es irrelevante el orden en el cual se aplican las k o derivadas parciales, ¿cierto? Dado que es una función de clase ck en un cierto dominio. O sea, no nos va a importar mucho, pero hay que saber de que si se cumple, por ejemplo aquí, esto, C2, se cumple esto que es el teorema de Schwarz, la igualdad de las derivadas cruzadas. ¿Por qué nos va a interesar? Porque a veces existen, dentro de la solución aparecen sumas de derivadas cruzadas. Y como son iguales, podemos sumarlas simplemente. O sea, yo puedo encontrar algo así, mira, por ejemplo, tengo un u, ponte un uxx más 2 veces uxy menos 3u de ¿quién? De yx más, ponle u de y igual a 0, ponte. Entonces, estos son iguales. Profe, pero acá dice u de xy y acá u de yx. Sí, pero por el teorema de Schwarz, esto me va a dar ¿cuánto? Menos u de xy o yx, como tú quieras llevarlo. Y se va a simplificar. A veces queda así dentro de tu solución. Y vamos a tener que ya resolver este tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Sigamos, muchachos. La tercera definición es acerca de lo que es una solución de una ecuación diferencial. Esto es algo complicado de entender, pero en términos sencillos, pues la solución de una EDP nos va a brindar o la forma de la integral general o de la solución o de la función u que estoy buscando, o directamente la función.
ya expresada en términos de X o de Y, por ejemplo. ¿Qué nos dice acá esta definición número 3? Nos dice la solución de una EDP. Sea una EDP definida, ¿cierto? Tal como se dio en la definición 1, de un orden M, bueno, orden N, ¿no? Vamos a ponerle orden N, que hemos puesto orden N. Se llama solución de dicha EDP, ¿cierto? En cierta región D. ¿Y a esta región D qué es? Pues básicamente va a ser lo que corresponde a lo que se conoce como su dominio, ¿cierto? Entonces se llama solución de dicha EDP en cierta región D de variación de las variables. ¿Qué variables? Las variables X sub I, que son las variables independientes. Para cada I que va desde 1 hasta N. O sea, hay N variables, por ejemplo. Entonces vamos a poner M mejor aquí para no confundir entre el número, el orden y la cantidad de variables que existen. Porque puede existir dos variables nada más, pero existir derivada hasta el orden 4, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, además de una función cualquiera, ¿cierto? Una función arbitraria, U, que contiene, ¿cierto? Que depende de cada una de esas n variables y que es de clase M dentro de esta región D, que vamos a tomarlo como su dominio. O sea, dentro de D, esta función, ¿cierto? Que depende de estas variables, va a tener derivadas parciales, ¿cierto? Que son continuas hasta el orden M, ¿cierto? Hasta el orden M. Acá está, conjunto de funciones continuas en la región D, junto con todas las derivadas hasta el orden M, inclusive, ¿no? Tal que al sustituir, dice, U y sus derivadas en la definición 1, pues la última se convierte en la identidad respecto a X sub I. Entonces vamos a ver un ejemplito, ¿cierto? Y dice acá, hallar la solución U, ¿cierto? Que depende de X, Y, de la ecuación que está aquí. Entonces esto es una parte sencilla, sumamente sencilla. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí vamos a cambiar de color este color cestito y vamos a ver cómo sería la solución. A ver, entonces partimos de esto, de que la derivada de U, ¿cierto? Respecto de X es igual a 0. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Pues esto es directo. Mira acá, acá solamente hay una derivada de U respecto de X. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar. Esto es directo, entonces integramos y nos da lo siguiente, mira, la integral de esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, mira acá, la integral, ¿cierto? ¿De quién? Vamos a ponerlo así mejor, vamos a hacerlo directo. Ya no vamos a colocar esta integral, pues no vamos a ponerlo así de forma directa, mira, sería así. Si yo integro esto, sería un U, ¿cierto? Que depende de X, Y, porque aquí me lo dice que es así. Esto va a ser igual a ¿quién? A ver, si yo integro al 0, ¿por qué es 0? Porque se supone que es una constante, ¿verdad? Se supone que es una constante. Recuerda que estamos hablando de ecuaciones diferenciales parciales. Y para ello se ha tomado derivadas parciales. ¿Recuerdas tú cuando yo tomaba o cuando realizaba una derivada parcial? Considerando a la otra variable como si estuviese constante, como si fuese un numerito, ¿verdad? Si esto es 0 y aquí he derivado respecto a X, ¿a quién he tomado como constante? Pues a Y. Entonces integramos respecto a X. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a eliminar esta derivada parcial y vamos a obtener la función. Y esto va a ser, pues, una función de ¿quién? De Y. Esto es una función de Y. O sea, esto que está aquí sería la solución de esta ecuación diferencial parcial. ¿Es muy sencillo? Sí, es muy sencillo. Obviamente, este es un ejemplo sumamente sencillo para que tú puedas, ¿cierto?, entender. Ojo, ¿cierto? Acá pongo una observación de que f de y, ¿cierto?, es una función arbitraria. Es una función arbitraria. ¿Qué significa esto? Que cualquier función que pueda cumplir esto va a formar parte de la familia de soluciones de esta EDP, ¿sí? Arbitraria. ¿Qué, profesor? ¿Una ecuación diferencial puede tener varias soluciones? Sí, tiene familias de soluciones. Ya vamos a llegar al caso en el cual tenemos una solución específica cuando busquemos una solución con condiciones específicas también, ¿sí? Una solución que va a servir en particular para las condiciones que se vayan a dar. En este caso esto es sumamente general. Ahora, tenemos un segundo ejemplo. Ya, profe, acá tenemos segundo orden. Sí, segundo orden. Entonces vamos a la solución. Nos dicen que queremos hallar la solución
¿cierto? Una solución general de esta ecuación diferencial parcial, siendo de que u depende de x, y. Entonces, para la solución vamos a poner aquí. Aquí también vamos a proceder a integrar directamente, ¿sí? Procedemos a integrar directamente, ¿sí? El objetivo de estos ejemplos es simplemente recordarte de que las ecuaciones diferenciales parciales contienen derivadas parciales. Así, profe, pero ya lo está redundando. Sí, lo sé, pero algunos pueden que se pierdan en eso, así que tenemos que empezar desde lo básico. Por eso se llama conceptos básicos. Entonces empecemos. Acá hay dos derivadas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a leer? Vamos a leer así, mira. Esto se puede reexpresar así, mira. Lo reexpresamos. ¿Sí? Lo reexpresamos. ¿Por qué lo hace, profe? Para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Esto es la derivada, ¿cierto? Recuerda, esto va así. ¿Respecto de quién? De y, de la derivada de u respecto de x. Y esto me dice que es igual a 0. Entonces, esto es lo que vamos a usar nosotros. Entonces, vimos de que acá primero se ha derivado respecto a y, ¿cierto? Parcialmente. Entonces decimos primero, ¿cierto? Pues integramos, mira acá, integramos respecto de quién? Pues de y. ¿Sí? O sea, cuando decimos que integramos respecto a y, es que existe una derivada parcial respecto a y. O sea que a x se le ha considerado como una constante. ¿Sí? Profe, pero x es para una variable. Sí. Pero cuando hablamos de derivadas parciales, la otra variable se toma como una constante. Entonces, si vamos a integrar respecto a y, integramos respecto a y, ¿qué me queda? Me queda esto, mira. Entonces queda... ¿Qué queda? Queda, dos puntos, la derivada parcial de u respecto de x, porque ya integramos respecto a y. Y esto va a ser la integral de 0, ¿cierto? Si x es tomado como constante y se ha tomado una derivada respecto de y, entonces la derivada de algo, para que sea 0, que tiene que ser únicamente una función de x. Entonces esto es una función de únicamente de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues el segundo paso, ahora que nos toca, pues integramos respecto, ¿cierto? ¿De quién? De x. ¿Por qué? Porque queremos encontrar la función u. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Nos queda esto. La función u que va a depender de x y de y que va a ser igual a quién. Si yo integro, va a ser así, mira. Va a ser la integral de quién, ¿cierto? De f de x respecto de quién, respecto de x, a diferencial de x, ¿cierto? Más que acá la constante, pero la constante, no vayas a poner la constante c, no. No sabes si es una constante c, no sabemos. Y como queremos la solución general, entonces vamos a tener que decir lo siguiente. ¿Respecto de quién estamos integrando? Respecto a x. Ya. Entonces aquí existe una función que no depende de x, sino de todas las otras variables, ¿cierto? Que en este caso únicamente es y. Entonces colocamos aquí y. Ahí está. Porque si yo tomo la derivada parcial, aquí derivo parcialmente, me queda f de x. Aquí sería 0. Entonces esto que está aquí es la solución general. Esto es mi solución general. Incluso yo lo puedo nombrar así, mira, ¿sí? Incluso podemos reexpresarlo así. Que u de x, y va a ser igual. Voy a poner aquí un h de x, ¿cierto? Más un g de y, ¿cierto? Donde h de x es la integral de quién, del f de x diferencial de x, ¿sí? Puedo explicarlo así. Además, ¿cierto? Además, aquí sabemos de qué, de que tanto f de x como g de y son funciones arbitrarias. O sea, que aquí se está definiendo una solución general y se llama solución general, ¿sabes por qué? Porque cualquier otra solución, ¿cierto?, que puede obtenerse de
de esta forma, ¿cierto? Y cumple, ¿cierto? Cumple con, con el hecho de tomar la derivada parcial respecto a x y luego respecto a y que me quede esta ecuación diferencial parcial, ¿sí? Que me quede esto, cumple. Es una función arbitraria. Entonces, esto es una forma general. Esta expresión también es lo mismo. Esto que está aquí también es lo mismo, solamente que ha sido reemplazado. Esto que está aquí, la integral de f de x diferencial de x, es un h de x. Porque depende únicamente de x. Esta función depende de x y lo integro respecto a x, va a seguir estando en función de x. Y este g de y sigue siendo un g de y tranquilamente común y silvestre. Tanto f como g son funciones arbitrarias. O sea, puede ser cualquier función que cumple las condiciones, mucho que cumple este proceso a la inversa, por ejemplo, y que lleguemos a esta ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Listo. Ahora, nosotros, esta es la parte introductoria, vamos a empezar, ¿cierto? Con un pequeño comentario, ¿no? Aquí, de lo que estaba ya comentando diapositivas adelante. Los ejemplos anteriores, el primero y el segundo que acabamos de colocar, ponen de manifiesto, sugieren que las ecuaciones diferenciales parciales tienen familias enteras de soluciones. O sea, existen familias de soluciones. Lo que te digo es que estas formas funcionales pueden ser distintas, ¿sí? No vamos a encontrar una solución única cuando hablamos de una solución general. Es general porque existen funciones que cumplen con este proceso inverso de derivar aquí respecto a x, luego derivar respecto a y que me llegue esto. ¿Ok? Cumplen. G de y puede ser una constante, etcétera. Cumplen. Existen familias. Y solamente vamos a tener una solución, digamos, única cuando tengamos o cuando cumpla determinadas condiciones iniciales. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esta nota número 1. ¿Sí? De que existen familias enteras de soluciones. Existen muchas formas o muchas funciones que puedan encajar en esa solución general. Ahora, existen ecuaciones diferenciales parciales que tienen conjuntos de soluciones que son muy pequeños y que en algunos casos se obtiene un conjunto vacío. ¿Ya? Este no es el caso de lo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a encontrar familias de soluciones o notaciones generales y en todo caso también vamos a buscar ejemplos para encontrar una solución particular. ¿Ok? En definitiva, dice una EDP de orden m, ¿cierto? Una solución que contenga sus n funciones arbitrarias, ¿ok? Se llama solución general. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Nuestra solución general, que es lo que estamos calculando y que también vas a calcular posiblemente tú. Y cualquier solución obtenida de esta solución general, pero mira acá, por selecciones particulares de las funciones, o sea, condiciones básicamente, se llama solución particular. ¿Sí? Solución particular.